La noche de 23 de diciembre llegó a Guanajuato como un soplo helado que atravesaba callejones y plazas. El aire sabía a leña quemada y a carbón. Los faroles de la plazuela de San Fernando titilaban con luces de colores que parecían más una promesa que una certeza. Esperanza Mendoza apretó el abrigo contra el pecho y avanzó con pasos medidos entre vendedores ambulantes que recogían sus puestos, con la mirada puesta en la bolsa donde guardaba los encargos de costura de la semana. Tenía frío en los dedos por el trabajo en la máquina, pero había un calorcito en la intención. Esa tarde había recibido una prisa de última hora: reparar la sotana de un padre del pueblo y coser un volante para una clienta que necesitaba el vestido para la misa de Nochebuena. La vida, esa que no espera favores, la había puesto en movimiento desde la madrugada, y ahora, cuando la ciudad bajaba el volumen, ella regresaba a casa. Llevaba a Lupita en la mente, la niña que ya soñaba con recibir pequeños regalos y con la posada en la calle principal. Llevaba a doña Carmen en el recuerdo de su voz ronca, pidiendo que no volviera hasta tarde. Esa noche la plazuela lucía más gente de la que uno esperaba. Algunos caminaban con prisa, otros atendían puestos de buñuelos o rebozaban tamales en hojas de mazorca. Esperanza casi tropezó con un montón de vapor que salía de una olla de ponche cuando vio la sombra junto a la fuente, una figura inmóvil, encorvada, cubierta con un saco que nada tenía de festivo. Por un instante creyó que era un bulto más. Por un resbalón de la luz, vio la piel pálida en el borde de la fuente, la respiración que apenas movía el pecho y las manos, grandes y sucias, extendidas como pidiendo ayuda. El aliento le salió en blanco cuando se inclinó. Había sangre seca en la sien, y un fragmento de vidrios brilló al lado de la cabeza. Nadie corría en la plazuela. Unos cuantos curiosos miraban desde lejos. Nadie se acercaba. Era la víspera de la gran celebración, y sin embargo, alguien había quedado fuera del calor. Esperanza pensó en Lupita y en su madre y en las pocas monedas del bolso. Pensó en las telas amontonadas en el taller y en la distancia entre sí y el mundo que ahora zumbaba en la plaza con frío y luces. No se detuvo a medir si era prudente o peligroso. Arrebujó el cuerpo en el abrigo, soltó la bolsa, tomó el saco como si fuera a traer a un hijo extraviado y tiró de él con fuerza. La figura no respondió, pero al menos respiraba. Alguien murmuró que llamaría a una ambulancia. Otro agarró el teléfono. Esperanza, sin esperar la promesa ajena, lo levantó como pudo. Había una especie de urgencia humilde que desplegaba la vida en su pecho. Si no lo hacía ella, quizá nadie lo haría. El hombre era alto y pesado. Su ropa no parecía de los que se alojaban en la plazuela por necesidad. Los zapatos, aunque cubiertos de barro, tenían un corte caro, y de la chaqueta asomaba, casi a la vista, un pañuelo con monograma. Esperanza no perdió tiempo en significados. Lo cubrió con su propio chal, lo sentó en un banco cercano y con manos ya acostumbradas al trabajo fino, tanteó el pulso, limpió la sangre con un pañuelo que siempre llevaba para emergencias de costura y trató de calentarle las manos bajo su axila. Alguien gritó que ya venía la Cruz Roja, que no se movieran, que la plaza se despejara. Un señor, don Refugio, que siempre estaba sentado a la misma hora, ofreció su linterna y un termo con café, que, por alguna razón, guardaba para paseos largos. La comunidad respiró con una mezcla de fastidio y de milagro cotidiano. En Pastita, las manos aparecían cuando hacía falta. La ambulancia tardó lo que cabía esperar en una ciudad pequeña en vísperas de fiesta, minutos que se alargaban como capítulos. Los paramédicos valoraron al herido. Alguno frunció el ceño al encontrar un golpe en la cabeza y los signos de hipotermia ligera. «Hay que calentarlo y llevarlo al hospital para hacer estudios», dijo uno con voz profesional, y ese imperativo fue el que Esperanza temía, porque en el hospital la verdad iba a mostrarse sin paños.
pero también sabía que la verdad era inevitable. Había que actuar, y la caridad no debía ser un escondite de secretos. Aún así, cuando la camilla estuvo allí, cuando los paramédicos extendieron la sábana blanca, Esperanza sintió que la noche estaba decidiendo algo con ella y no en su contra. ¿Lo llevamos?, preguntó el paramédico jefe. La respuesta técnica la tenía la medicina. La respuesta humana, Esperanza. Sí, dijo, y su voz resultó tersa en la noche. Antes de que cerraran la camilla, rozó una mano temblorosa y, sobre la tela, clavó una mirada en el pañuelo con iniciales, ALC. Algo en el monograma brilló bajo las luces. No reparó en la importancia de esas letras hasta que el paramédico la señaló con un gesto práctico. Lo subimos y lo llevamos al seguro más cercano. La sirena se encendió y se apagó, y la plazuela volvió a su rumor, como si la ciudad no fuera parte de aquello que acababa de ocurrir. Aquella noche, Esperanza no se fue a su casa. Se quedó en la puerta del hospital, tratando de abrigarse con un chal ajeno y con la respiración pegada a un vidrio que no dejaba ver nada con claridad. No quería cruzar la calle principal. Quería estar cerca, como si a su presencia se debiera la vida del desconocido. Llamó a doña Carmen por teléfono. Su madre la reprendió cariñosamente por moverse a esas horas. «Chiquilla, ¿qué tienes en la cabeza? Es Nochebuena mañana. Vuelve y duerme un rato». Esperanza respondió que no, que algo en la mirada del hombre la perturbaba, y su madre se quedó callada un segundo, entendiendo la raíz de la decisión. En Pastita, todos sabían que Esperanza no era de las que dejaban a alguien en la intemperie. Dentro del hospital, la sala de urgencias trabajaba con un ritmo templado propio de la víspera. Algunos casos se resolvían, otros empeoraban. El hombre con el monograma fue sometido a tomografías y a una exploración completa. Tenía contusión craneal y una pérdida parcial de memoria. Cuando despertó, no recordaba su nombre ni su historia anterior, y su sentido de la orientación era un hueco que a veces devolvía fragmentos, como quien hojea un álbum con páginas arrancadas. Amnesia retrógrada parcial, dijo el médico en la noche, que no prometía más que el sigilo clínico. Recuperación posible, con el tiempo y la terapia, pero sin soluciones mágicas. Le pusieron una curita en la ceja y le vendaron la cabeza con cuidado. Lo más alarmante para Esperanza fue la distancia que la sala exhibía. Él estaba allí, medicado, observado, pero también era un entorno de tránsito, donde las manos competían por resolver historias ajenas. Cuando el hombre abrió los ojos por primera vez, lo hizo sin reconocer el rostro del médico ni la camisa a cuadros del paramédico. La voz que lo recogió, un hilo de ternura, fue la de Esperanza, que había conseguido junto a la enfermera quedarse un rato a su lado. Él miró las manos de ella, notó la textura curtida por la aguja y por el trabajo, y una expresión de desconcierto cambió su semblante. Trazó con los dedos la costura del chal que le cubría las manos y murmuró algo ininteligible. Esperanza le ofreció un sorbo de agua. Él la aceptó con torpeza. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, y aquella pregunta, en la sala llena de sonidos de máquinas, parecía una versión ampliada de la historia del mundo. Identidad, nombres, pertenencia. «No lo sé», respondió él con voz todavía quebrada. Esperanza sintió una punzada, no por la noticia en sí, sino por la ausencia absoluta detrás de aquellas palabras. «No sé quién soy». Hubo algo en la manera en que lo dijo que no era indiferente. Era una grieta que necesitaba ser llenada con cuidado, como una costura invisible en una prenda hermosa. Doña Carmen, que llegó al hospital arrastrando el mandil y con el pelo recogido, colocó la mano sobre el hombro de su hija sin decir nada. Tenía esa sabiduría de las madres que no creen en soluciones rápidas, pero sí en gestos sólidos.
Los paramédicos y los médicos discutieron opciones: ingreso para observación, posible intervención, protocolo de búsqueda de familiares. Entretanto, por cuestiones de atención y horarios, el hospital no podía mantenerlo indefinidamente si no había un familiar que se hiciera cargo. La burocracia, con su ritmo gris, exigía firmas y garantías. Uno de los médicos sugirió notificar a la policía para localizar familiares. Otro propuso esperar la mañana siguiente, cuando los dispositivos administrativos funcionaran con más calma. Entretanto, Esperanza miró al hombre con los ojos de quien había decidido que la noche no se iba a terminar con una historia de esperanza. «Si nos dejan, nos lo llevamos a casa para abrigarlo», dijo con la firmeza de quien sabe qué cuidados son posibles. Nadie lo prohibió. La enfermera miró el expediente, hizo cuentas y dijo: «Debe firmar alguien que se haga responsable». Si lo cuidan en casa y lo traen mañana, lo revisamos otra vez. Firmas, sellos, una bata que no cerraba la herida del mundo. Esperanza apuró un «yo me responsabilizo», escribiendo con la mano temblorosa. No era un acto heroico, era una decisión humana. Así lo trajeron. Lo colocaron en la sala de la casa de Esperanza, que no era más que 2 cuartos y una cocina donde siempre había telas colgadas como mapas. Lupita dormía en una cama de muelle, con un vestido de noche que era en realidad un saco de dormir improvisado. Doña Carmen preparó un colchón en el suelo y sacó cobijas que olían a lavanda y a harina. La casa se llenó de un olor a ponche que doña Carmen dejó en el fogón. La olla burbujeaba como un corazón que insistía en latir. En medio de la pobreza había una abundancia de cuidado. Esa noche, la lámpara de la mesa lanzó sombras alargadas en las paredes adornadas con fotos de los nietos y una virgencita diminuta en un cuadrito. No había lugar más seguro, para ellos, que el calor compartido. Mientras tanto, en la ciudad, la vida seguía su curso con la indiferencia de los grandes mecanismos. En un bar cercano, un televisor encendido proyectó en un noticiero tardío una breve pieza sobre un hombre hallado inconsciente en la plazuela. Las imágenes no dejaban mucho ver: la ambulancia, la fuente, el saco. Pero en una esquina aparecía una fotografía de archivo, y alguien en la cabina de producción, seguramente apurado, había enlazado con la foto de un empresario local. Alejandro Castillo Ibarra, rostro conocido, dueño de hoteles y constructor de proyectos que habían transformado zonas de la ciudad y atraído tanto aplausos como murmullos. El nombre sonó en la noticia como un eco que iba demasiado alto para la plazuela. Empresario desaparecido, decía la pantalla. Posible accidente, añadían. Patricia, una joven que trabajaba en el área de relaciones públicas de la constructora de Castillo, llamó al número visible en la nota y recibió, con la habitual mezcla de alarma y aparato, un mensaje automático de que se investigaría. Había rostros en las pantallas que pertenecían al otro mundo, al de la gente que ficha su vida en titulares. Esa pequeña conexión, una imagen en la tele, cruzó la ciudad y llegó, como un rumor, a los oídos de Esperanza, mientras ella cosía una rotura en la manga de la chaqueta que ahora cubría al desconocido. Cuando el hombre despertó por segunda vez en la casa de la costurera, la luz de la mañana ya buscaba rendijas. Lupita se acercó con ojos enormes, tamaño de luna nueva, y le ofreció un tamal con la inocencia de quien cree que la comida siempre arregla el mundo. El hombre tomó el tamal con torpeza, miró el dedo que había rozado la masa y dejó escapar una risa sin memoria. Los hilos de la vida, cuando se desenredan, dejan nudos extraños. A veces una risa basta para montar de nuevo algo de sentido. «¿Cómo te llamas?», preguntó Lupita con la seriedad de quien interroga a un desconocido en un juego. El hombre la miró como si la niña fuera una ventana cálida. «No recuerdo», repitió. Vieron en su expresión que la ausencia no era drama exagerado, era un vacío literal. Aguardó, respiró. Dijo: «Me duele la cabeza». Doña Carmen, con más experiencia en dolores humanos que en noticias de la ciudad,
Alisó el chal y respondió con la claridad de los remedios populares. Aquí te vamos a cuidar. Lo importante es que comas y que te tapes. El frío hace daño. La casa se convirtió en un pequeño hospital de barrio. Vendajes, tazón con agua caliente para los pies, una bolsa con sales para calentar las manos. La máquina de coser quedó a un lado, donde siempre. Las telas apiladas con devoción cuchicheaban historias de otras manos. En algún momento, el hombre señaló la tela de una cortina y dijo con una voz que parecía asomarse a un rincón perdido: «¿Qué hace esta mujer aquí?». Y después, como quien detecta una pieza incongruente, murmuró: «¿Quiénes son ustedes?». Y a la pregunta le siguió un silencio como un acorde menor. La curiosidad prieta de Pastita empezó a manifestarse. Un vecino, por cortesía, dejó una olla de frijoles, otro dejó café. La tía Carmen, de la esquina, se asomó a ofrecer una bendición que no era sino una forma de magia doméstica: pan y sal para la bienvenida, porque en Navidad no se deja a nadie afuera. La radio, encendida en el rincón de la cocina, comenzó a repetir la misma noticia que la tele: un empresario buscado que había sido hallado inconsciente. De pronto, la letra del pañuelo, el monograma, el corte de los zapatos, la tele, la radio, todo se coló como pistas que transformaban al desconocido en un personaje público. Esperanza, que no estaba acostumbrada a manejar nombres ajenos, se encontró con una responsabilidad que no había pedido. ¿Qué se hace con la verdad cuando la verdad puede separar a una familia? Esa noche, en la cocina del frente, doña Carmen le dijo a Esperanza con la serenidad de quien ha vivido suficientes inviernos: «No podemos guardarlo como si fuera un secreto. Si tiene familia, alguien vendrá. Nosotros lo cuidamos, pero que quede claro que lo hicimos por humanidad, no para robar un destino ajeno». Las palabras fueron una brújula para la hija. La casa podía dar cobijo temporal, sí, pero la integridad debía preservarse. «Vamos a llamarle a la Cruz Roja mañana y a la policía. Hoy lo ponemos a resguardo y mañana hacemos las cosas como deben ser», añadió. Era el modo de cuidar la conciencia y la legalidad, ambos igualmente preciados en una comunidad pequeña. Aún así, en la silenciosa observación nocturna, Esperanza se encontró hablando con el hombre como si fuera un pariente lejano que se había extraviado. «¿Tienes hambre? ¿Has venido de lejos?». Él la miró con ojos que buscaban algo en su mente, como si hojease un álbum con páginas desprendidas. Dijo: «Hay cosas que me suenan», de repente, señalando la máquina de coser con curiosidad. «Me parece familiar este sonido». Esa observación disparó una ola de ternura en la casa. La costura, que había sido su oficio desde niña, se insinuaba ahora como puente entre dos vidas. Había en ese reconocimiento una semilla mínima de identidad. Algo en su tacto respondía a la textura de los hilos y las telas. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia empezara a moverse fuera de la burbuja del barrio. Por la mañana, cuando la luz se colaba por el visillo, la radio y los celulares comenzaron a vibrar con mensajes. Aparecieron fotografías en las redes y la descripción en un portal local le asignó un nombre al rostro que dormía todavía entre cobijas: Alejandro Castillo Ibarra, empresario con hoteles en el centro histórico y propiedades bien ubicadas en la ciudad. Para algunos, era un nombre que olía a progreso, para otros a negocio frío. Pero las palabras que aparecían en la pantalla no podían tocar lo que ocurría en aquella casa. El hombre, que no recordaba nada, estaba siendo peinado por una niña de 5 años que le hacía trenzas con la misma concentración con que habría trenzado cintas en un altar de fiesta. La llegada de la noticia desató una pequeña tormenta. Alguien, con buen ánimo de servicio, llamó a un número que figuraba junto a la nota. Patricia, la asistente que más tarde se encargaría de comunicados y de llamadas, fue la primera voz institucional en sonar. «Señora, necesitamos hablar con quien encuentre a nuestro señor. Es imprescindible que lo entregue a la policía o a su equipo médico». Había en su voz una mezcla de urgencia profesional y preocupación mecánica. Los nombres públicos tienen protocolos, y el protocolo requería que la familia lo reclamase.
Esperanza, con su sencillez templada, contestó que lo habían llevado a su casa para abrigarlo y que el hospital lo había autorizado temporalmente. La llamada se quedó en espera, con la promesa de enviar a alguien. Por favor, deje que la policía o la Cruz Roja vengan. No queremos que haya malentendidos, dijo Patricia. La responsabilidad volvía como una lluvia tenue que empapaba a todos por igual. Mientras esperaba la orden de entrega que quizá llegaría por la tarde, Esperanza se sentó un rato con la taza de ponche entre las manos. Observó el rostro del hombre, arqueado por el reposo. Había en su cara algo que la inquietaba más que cualquier nombre, la posibilidad real de una vida que no recordaba su propio pasado. En la costura, había veces en que una labor bien hecha restituía una prenda. Otros arreglos, sin embargo, eran imposibles. La amnesia no era un hilo suelto que se podía anudar con piedrecillas. Era un silencio que necesitaba tiempo. Y Esperanza, que había pasado la vida cosiendo y recomponiendo, reconoció en ese silencio una invitación peligrosa: hacer por otro lo que uno haría por su propio hijo. La jornada avanzó con la lentitud de las mañanas navideñas en las que la gente no se decide por completo. Aparecieron voces en el barrio que discutían el asunto con el acostumbrado sentido práctico. Unos aconsejaban llamar a la policía de inmediato. Otros decían que mejor esperar, que la familia aparecería. Don Refugio, con su voz de tamiz, expresó algo que quedó en la cocina. Si este hombre vino a quedárseles, será por algo. No hay que confundir la caridad con el juicio. Palabras que, sin alarde, delineaban la costura del poblado. Aquí se acude sin preguntarse demasiado por el mérito, porque la hospitalidad es ley no escrita. La tarde se desató en una sucesión de llamadas oficiales y de silencios personales. La asistente Patricia envió a Ricardo, el director de operaciones de la empresa de Castillo, a verificar la noticia. Ricardo era un hombre de traje y agenda apretada, experto en movimientos corporativos, y supo de qué manera la noticia podía viralizarse y qué medidas habría que tomar. También llamó una mujer que en diarios de sociedad era señalada como frecuente en eventos de alta alcurnia, Isabela Fernández, que no tardó en aparecer en la lista de contactos del empresario en las redes. Los nombres del mundo público iban deshilachándose hacia Pastita como hilos que la costura de Esperanza aún no sabía dónde atar. Esa tarde, cuando Ricardo llegó en su camioneta limpia y con aire de urgencia elegante, la casa de Esperanza olía a tamales, a humo de leña y a jabón recién hecho. Entró con paso firme, como quien entra en terreno desconocido con la certeza de que el terreno le pertenece. Miró al hombre en la cama y luego de reojo miró a la niña que con timidez ofrecía un juguete. ¿Usted es la que lo encontró?, preguntó. Esperanza asintió. Él desplegó su teléfono con profesionalismo y empezó a dictar órdenes por llamada. Había en él una frialdad eficiente. La empresa debía hacerse cargo de los papeles y el abogado debía presentarse en horas. Pero algo en la atmósfera detenía su brújula. Estaba en una casa humilde donde el calor humano no se compraba con contratos. Ricardo tuvo que aceptar que, por ahora, la intervención hospitalaria y las circunstancias legales exigían un proceso. «Haremos todo lo que corresponda», dijo con voz contenida, «pero necesitamos que el señor regrese a la clínica para exámenes completos, por protocolo». Su mirada, sin embargo, se demoró más de la cuenta en el chal que cubría la cama, un tejido sencillo, con remiendos. Le recordó a las corchas que había visto en casas de descanso, pero allí no había condescendencia, sino curiosidad contenida. Decidió no comentar. El dinero le enseñó a medir palabras. La tensión quedó suspendida entre la legalidad y la humanidad. La mediación, en ausencia de familiares identificados, era compleja. ¿Quién firmaba las autorizaciones? ¿A quién se entregaba la responsabilidad? Esperanza se vio enfrentada a un dilema que resonó como un coser y destejer. Si lo entregaba a la empresa,
Quizá su vida volvería a un orden que no incluía la calidez ni la justicia que ese barrio reclamaba. Si lo retenía, corría el riesgo de quedar en entredicho frente a la ley y frente a un mundo que se movía con otra moral. La decisión era pesada, como una pesada madeja de hilo en la que cada movimiento tiraba de un sentido distinto. Esa noche, con la casa otra vez en calma, el hombre despertó en medio de un sueño que parecía tener imágenes fragmentadas. Una terraza con faroles, una voz que decía «No te vayas», el sonido de una campana de hotel. Parpadeó, buscó la cara de aquella mujer con manos de costurera y vio la Virgen diminuta en el marco de la pared. Fue un despertar incompleto, pero había una curiosidad que se asomaba. Algo en la calidez de aquel hogar le daba la impresión de pertenecer a una novela que no recordaba haber leído. «¿Qué hago aquí?», susurró. Esperanza le respondió con una bondad estricta. «Te encontramos en la plaza, te trajimos a casa, te curamos». Sus palabras no tenían el dramatismo de los grandes gestos, pero sí la solidez de la cotidianeidad. En algún momento de la noche, el hombre, con un hilo de voz que apenas quería emerger, dijo una frase que enmudeció la cocina de Esperanza. «Me da vergüenza estar así». Era una pena primaria, no la de la pérdida de apellido ni la de la fortuna. Era la pena de quien ha perdido su mapa y se ve forzado a depender de manos desconocidas. Esperanza, con un gesto antiguo, tomó su mano y la apretó. «No tienes que avergonzarte. Aquí no medimos a la gente por su lugar en la ciudad. Aquí nos medimos por el cuidado que brindamos», respondió. No lo dijo como un sermón, sino como una ley practicada. Al amanecer, una llamada de Ricardo anunció que una comitiva del hotel llegaría a la casa, no tanto para reclamar como para confirmar. «Ellos querrán pruebas», había dicho la asistente por teléfono, «fotografías, documentos, el nombre del hospital». Era el modo en que el mundo de las corporaciones buscaba claridad. Para Esperanza, las pruebas eran otras: la servilleta con la sangre limpiada, la marca del monograma, las manos que reconocían el sonido de la máquina de coser. Pero en la vida pública, las pruebas se pedían en papeles. Ricardo pidió que nadie moviera nada hasta que llegaran. Patricia, por su parte, pidió que se ingresara el asunto en la página oficial de la empresa con delicadeza. Entre ambos polos, la casa de Pastita era un escenario donde la ternura y la tramitación se encontraban incómodas. La llegada de la comitiva fue un cruce de mundos. Por un lado, los hombres y mujeres de traje, con gafetes y consultas. Por otro, la economía de los afectos, con ropa sencilla y ojos atentos. Alejandro Castillo Ibarra, llamado así por la nota que ahora circulaba, examinó a los recién llegados con la distancia propia de quien no recuerda su pasado social. Les ofreció una sonrisa de disculpa que no calzaba con su nombre. «Si alguien tiene que pedir disculpas aquí, soy yo», dijo sin conocer los hilos de su propia voz. Ricardo tomó nota de cada gesto, como si cada una de sus palabras fuera a servir en un informe. Isabela, que apareció unos minutos después, tras un mensaje de urgencia, miró la escena con la mezcla de intensidad que los lazos sociales exigen. Su traje llamativo contrastaba con la sencillez de la cocina. Cuando su mirada se puso en el hombre, hubo un instante en que todo pareció más una escena de película que un instante humano. Las palabras se intercambiaron con cortesía protocolaria, se verificaron documentos, se preguntó por datos personales, se habló de trasladarlo a una clínica privada para descartar complicaciones. Ricardo ofreció opciones en un tono que buscaba eficiencia. Isabela sugirió un criterio más humano, pero con el mismo tono que sugiere asistencia. Había que proteger la imagen del señor. Patricia, siempre vocal en la zona de crisis, pidió tiempo para organizar la logística. La cuestión, sin embargo, no era solo de logística, era de destino. El destino de aquel hombre iba a depender de decisiones que hasta entonces no habían sido suyas.
En la cocina, mientras la presencia institucional hablaba de protocolos, Esperanza observó al hombre con una mezcla de compasión y vigilancia. No quería que lo arrancaran de un calor que, en pocas horas, había significado alivio. No quería que lo despojaran de la posibilidad de recordar cosas que en la quietud pueden volver. Sabía que el mundo exterior tenía su ritmo de toma y desecho. Conocía también la rapidez con que las personas notables eran reabsorbidas por su propia maquinaria. Si lo llevan a la clínica privada, volveremos a verlo solo como noticia, murmuró doña Carmen con esa afirmación que en Pastita se pronuncia con fundamento. Las palabras eran una invitación a no permitir que la solidaridad se transformase en un reemplazo de la justicia. Cuidar no era necesariamente retener contra la ley, pero sí exigir que el cuidado continuara. El hombre, por su parte, en ese mar de miradas organizadas, buscaba algo y no sabía qué. A veces su mirada se clavaba en un detalle y la punta de un recuerdo rozaba la palma de su pensamiento. Había visto, sin saber, el borde de una piscina de hotel. Había sentido, sin nombrar, el roce de una maleta en su pierna. Fragmentos que, como pedazos de tela, prometían una prenda completa si alguien supiera cómo coserlos. Siento que hace poco fui tomado por las manos por algo que me empujó hacia adelante, dijo en voz baja. Sus palabras no eran llave, pero eran acercamiento. La tensión entre volver a la clínica y quedarse en la casa alcanzó un nudo cuando Ricardo, en voz baja, informó que la familia del empresario había sido localizada y que su tío, Fernando, venía en camino. Ese nombre cayó en la habitación como una gota fría. Fernando era, según supieron más tarde por los murales de la prensa, un hombre de negocios, con interés en el legado de Alejandro. En la misma medida en que el nombre traía la sombra de la ley, también traía la posibilidad de maniobras mayores, tutela, control de bienes, decisiones que transformarían la posibilidad de una vida nueva del hombre. Para Esperanza, la presencia de un familiar con intereses corporativos añadía un matiz inquietante. ¿Qué buscaba la familia real que no fuera la restitución mecánica de un nombre? Esa tarde concluyó con la comitiva prometiendo más controles, con la familia en tránsito y con la casa de Esperanza en silencio, apenas rota por la risa dormida de Lupita, que ya soñaba con posadas. Alejandro se quedó mirando la máquina de coser, y esa imagen, un hombre de manos grandes frente a la máquina que siempre había sido el centro del microcosmos de Esperanza, bastó para activar algo en los vecinos. La posibilidad de que, más allá de su apellido, aquel hombre estaba siendo moldeado por la hospitalidad simple y concreta de Pastita. Al cerrar la puerta esa noche, Esperanza pensó en la pregunta que la había acompañado desde la plaza. ¿Qué harías si la vida te pidiera ayuda en la noche más fría? No era una pregunta teórica, era un mandato práctico que se presentaba con cara de humano que necesitaba cobijo. En su pecho se mezclaron el temor a la intervención de la maquinaria del poder y la certeza de que el hombre, aunque se llamara Alejandro y tuviera un apellido que llenaba periódicos, era ahora un ser humano en una casa que sabía hacer abrigo. La decisión, todavía, no era suya sola, pero la marea del cariño que se desbordaba en la cocina tenía la fuerza de lo esencial. Allí, en ese barrio que no presumía, la hospitalidad era la moneda que se valía más que los contratos. Y mientras la noche de diciembre terminaba su vigilia, la ciudad entera aguardaba cuál sería el movimiento siguiente: volver a la clínica o dejar que la memoria, a su tiempo, recuperara lo que pudiera. Si esta historia te toca, quédate hasta el final. Hay una recompensa que no es de monedas, sino de dignidad. La llegada de Fernando Castillo, el tío, y de una comitiva legal con placas y papeles, se sintió como la entrada de otro invierno en la cocina de Esperanza. No por el frío, sino por la rigidez que imponían sus miradas. Traían abogados, una carpeta de fotografías, una lista de cosas que se debían hacer en nombre de una familia que por aquellos días parecía temer el desorden más que comprender el desamparo. Fernando tenía la piel curtida de quien hace tratos en despachos, la voz medida y la sonrisa que no llega a los ojos. Detrás de él, Patricia buscó un equilibrio profesional, agradeció a Esperanza por los cuidados y explicó
con un tono que pretendía ser suave, que por protocolo el señor debía regresar a la clínica para estudios y para preservar la seguridad de su patrimonio. La conversación se desarrolló entre tazas de café que parecían demasiado humildes para los nombres que salían en la mesa. Fernando, con esa eficacia fría que suelen tener los servidores del poder, habló de tutela temporal, de la necesidad de un representante que firmara documentos, de un administrador que supervisara cualquier acción con bienes. No dijo, pero se intuyó, que en la arquitectura de los negocios de la familia había quienes preferirían a un Alejandro sometido a decisiones ajenas. «Es un trámite, lo hacemos por su bien», dijo. Esperanza lo miró con la calma de quien ha visto demasiadas urgencias y sabe que los papeles no curan a un hombre. Si su familia lo quiere, que lo cuiden. Aquí lo que importa es su salud y su memoria, respondió ella. No era una negativa a la legalidad, era una insistencia en que la legalidad no debía ser un velo para amputar afectos. Las semanas siguientes fueron una sucesión de idas y venidas. Alejandro pasó por la clínica para exámenes más exhaustivos. Le hicieron terapias cognitivas, sesiones con un neuropsicólogo que explicó a la familia, en términos respetuosos y monótonos, que la amnesia retrógrada suele recuperarse en pedazos y que ciertos detonadores afectivos ayudan a activar recuerdos. «No es magia», dijo el especialista, «son procesos neuronales que responden a estímulos». Esos estímulos, para Alejandro, surgían en la humildad de una cocina, una canción que Lupita tarareaba, el olor del ponche, el tacto de una aguja que le resultaba repentinamente familiar. La recuperación fue de fragmentos. A veces reconocía la textura de una servilleta y otras la curva de un pasillo que le traía el frío de un hotel. Nadie prometió total restauración, nadie garantizó un final claro. Lo que hubo fue una paciencia sostenida por pequeñas certezas. Mientras la ciudad comentaba acerca de las idas y vueltas del empresario encontrado en la plaza, Pastita se convirtió en un enclave donde lo público y lo privado se mezclaban con una honestidad sin maquillaje. La posada que la vecindad organizó la noche del 24 no fue un acto de caridad en tono condescendiente, fue una ceremonia de pertenencia. Esperanza cedió parte de su pequeña cocina para guisar tamales, doña Carmen se encargó del ponche, Lupita preparó pequeñas antorchas de papel para que los niños las llevaran. Las luces de papel, movidas por un viento que no perdonaba, se convirtieron en un coro de pequeñas estrellas que parecían decir que ninguna mesa debía quedar vacía aquella noche. Alejandro, a ratos lúcido y a ratos perdido en imágenes que no terminaban de cobrar sentido, participó de la posada con la torpeza de quien aprende de nuevo los gestos sociales. Le gustó la manera en que Lupita, sin rubor, le puso una corona de papel en la cabeza y en la que doña Carmen lo tomó de la mano para guiarlo en una cantarola. En algún momento él se encontró rodeado de vecinos que lo miraban con la mezcla inevitable de curiosidad y afecto. No había allí la distancia del mundo empresarial. Había gente que sabía dar abrigo sin condiciones. Esa noche, cuando alguien entonó una ranchera de Navidad, Alejandro sintió una punzada en la memoria. Una terraza con faroles, persianas iguales a las del hotel, unas manos que colocaban una maleta. No fue suficiente para reconstruir quién había sido, pero fue suficiente para que se reconociera, por primera vez desde el accidente, como parte de algo que no encajaba en cuentas y balances. Ricardo, el director de operaciones, fue una presencia que osciló entre la tensión profesional y la sorpresa humana. Había llegado a Pastita como emisor de órdenes. Sin embargo, la familiaridad del barrio y la paciencia de Esperanza lo sacudieron. En los meses venideros, Ricardo tuvo que negociar no solo protocolos, sino también cierta humildad. Vio a Alejandro asistir a una junta técnica en la que, por primera vez, escuchó propuestas de empleados que habían sido ignorados durante años. Vio cómo el empresario, con la voz todavía áspera por el tratamiento, preguntaba por los horarios del personal de limpieza, por las condiciones del cuarto de máquinas y por la posibilidad de ofrecer estadías dignas a trabajadoras que habían sido alojadas en cuartos estrechos.
Eran preguntas básicas, pero transformadoras, y Ricardo comenzó a anotar cuando no debía, como si temiera perderse un dato que podía volverse decisivo. Isabela, que hasta entonces había aparecido en notas sociales como la mujer de un mundo que olía a extroversión, apareció en Pastita con tacones que chirriaban sobre adoquín. Su reacción fue un desfile de confusión. En un primer acto, interpretó la implicación de su relación con Alejandro como una intrusión que la salud requería. Se mostró herida, rápida en buscar explicaciones y en afirmar su lugar. Pero poco a poco, la mirada aguda de la mujer fue encontrando otra cara de la realidad. La casa de Esperanza no era un teatro para un desaire, era un infierno de ternura en el que su pareja, o el hombre que ella pensaba conocer, aprendía a ser otro. No fue una transformación inmediata. Hubo reproches, silencios fríos y encuentros cordiales que parecían actuar más por compromiso que por afecto. Con el tiempo, Isabela fue descubriendo la dimensión humana de lo que había sucedido. No siempre aceptó el cambio, pero dejó de ser únicamente un espejo de codicia. El tío Fernando fue, sin embargo, el principal obstáculo formal. Buscó medidas que le dieran control temporal de la sociedad, mientras alegaba que Alejandro no estaba en condiciones de tomar decisiones mayores. La prensa, hambrienta de un conflicto, pintó la disputa con tintas melodramáticas. «¿Familia ambiciosa contra la bondad del barrio?», titulaban algunos. Allí, en medio de titulares, Esperanza sintió el peso de lo que significaba ser una mujer sin apellido en una trama de herencias. No era su guerra, pero la empatía la colocó en la valla. Hubo asambleas vecinales en las que se decidió acompañar a Alejandro cada vez que él lo pidiera. Se acordó que nadie sería sacado a la fuerza de la casa sin que él hubiera podido expresar, aunque sea en pequeños gestos, su voluntad. Una tarde de enero, luego de un mes de terapias, Alejandro recibió a su tío en la sala de la casa de Pastita. El encuentro fue cortés, pero tenso. Fernando, con voz de juez, presentó documentos. «Comprendo la preocupación», dijo Alejandro con la voz quebrada por la terapia y por la falta de hábito en la defensa pública. Su memoria aún era una sábana con bordes sueltos. No podía recordar juicios ni estrategias empresariales en su totalidad. Sin embargo, algo se había hecho claro. La experiencia en Pastita le había modificado un radar moral que antes sonaba apagado. Miró a su tío y dijo: «No digo que no necesitamos orden, pero no quiero que mi vida vuelva a ser una sucesión de decisiones que no toman en cuenta a la gente que trabaja para nosotros. Si mi nombre está en papeles, quiero que también esté acompañado de nombres que reflejen dignidad». Las palabras sonaban vacilantes, pero tenían la honestidad de quien por primera vez habla desde la vulnerabilidad. La respuesta de Fernando fue un intento por articular un argumento legal. «La tutela es por tu propio bienestar, no es personal». El contraste entre el lenguaje de los despachos y la sencillez del arroz con frijoles que doña Carmen volvió a poner en la mesa no podía ser mayor. El abogado de la familia propuso medidas que, en apariencia, buscaban proteger a Alejandro. En el fondo activaban estructuras de poder que podían relegar la decisión última a otros. Fue entonces cuando la presencia de la prensa y de Patricia, y la coherencia de Ricardo, que por ahora empezaba a comprender que cierta reforma era inevitable, se convirtieron en determinantes. Alejandro comprendió que podía firmar documentos que protegieran su nombre, pero que también podía hacer algo más: usar su posición para crear alternativas. La propuesta que brotó de ese convencimiento no fue grandilocuente, fue concreta y trabajosa. En una reunión en la sucursal de la empresa, que inevitablemente se hizo pública, Alejandro comunicó que quería constituir una fundación orientada a mejoras laborales en sus hoteles y a proyectos comunitarios en barrios como Pastita. Quería que se revisaran salarios, turnos y la vivienda de personal que a menudo era contratada sin condiciones dignas. Quería además donar un terreno y recursos para la construcción de un centro comunitario
que funcionara como escuela de oficios, guardería y espacio de encuentro. Fernando se quedó en silencio. Algunos miembros del directorio mascullaron en privado que aquello afectaría balances. Patricia, que conocía los números tanto como conocía la imagen pública, hizo cálculos a contraluz. Ricardo percibió que, si bien la medida podía ser un golpe a los intereses de ciertos grupos, también era una oportunidad para recomponer un liderazgo que había perdido contacto con personas reales. La decisión provocó reacciones en la ciudad. Los titulares se diversificaron. Unos celebraban la medida como un acto de responsabilidad social empresarial, otros la consideraron un movimiento estratégico. En Pastita, sin embargo, la noticia fue recibida con una mezcla de incredulidad y celebración prudente. Si cumple, será un milagro de trabajo, dijo don Refugio, que no creía en milagros sino en el valor del esfuerzo. Para Esperanza, la noticia fue una mezcla de alivio y recelo. No quería que el barrio fuera transformado en una vitrina, quería que las decisiones fueran tomadas con su gente dentro. El proceso de instalar la fundación y de transformar las políticas laborales no fue inmediato ni indoloro. Hubo resistencias internas en la empresa, reuniones tensas y auditorías que exigían transparencia. Ricardo, que tuvo que replantear su carrera, encontró modos de negociar, propuso mejores condiciones graduales, supervisión externa y un comité mixto en el que representantes del personal tuvieran voz. Alejandro apoyó la idea con la claridad de quien sabe que las transformaciones sostenibles se construyen en etapas. En el barrio se convocó a una asamblea para definir el uso del terreno que él donaría. Se habló de un taller de costura, de una cocina comunitaria, de un aula para niños y de un banco de tiempo. El nombre que surgió fue obvio y sentido: Centro Esperanza. No era solo una marca, era reconocimiento al gesto inicial. Al mismo tiempo, la relación entre Alejandro y Esperanza fue avanzando con la lentitud de los hilos que se enhebran. Cada visita era un aprendizaje. Él aprendió a coser, aunque con torpeza. Sus manos grandes se acostumbraron a sostener la aguja con reverencia. Ella lo enseñó con la paciencia de quien ha repetido los mismos puntos durante décadas. Primero el enhebrado, luego el nudo, después la puntada segura. El regalo más simbólico vino un día de marzo. Alejandro apareció en la puerta con una caja envuelta que contenía una máquina de coser industrial de segunda mano, restaurada y lista para usar. No fue un intento por comprar afecto, fue un reconocimiento de que la labor de Esperanza no era un pasatiempo, era trabajo y dignidad. Cuando la máquina dejó de oír su ronroneo en el taller, hubo un murmullo en la calle. Los vecinos lo interpretaron como el sonido de una posibilidad. Junto a la caja, Alejandro también puso un pequeño dije en forma de aguja, atada con un cordel. Lo explicó con torpeza, para que recuerdes que lo que haces tiene valor. Esperanza, que no se deja convencer con gestos, aceptó con una sonrisa que era mitad orgullo y mitad sorpresa. La vida siguió con sus días lineales y sus noches de brisa. Había avances y retrocesos en la memoria de Alejandro. En un momento recordó con nitidez una conferencia que había dado sobre turismo sostenible. En otro, olvidó el nombre de un antiguo amigo. Aún así, empezaba a sentir apego por rostros que no eran diplomas, por la vecina que le enseñó a plantar cilantro, por el niño que le ofrecía un dibujo, y por Patricia, que había dejado de verlo como un caso y empezaba a verlo como un hombre con errores y posibilidad de cambio. La intimidad con Esperanza no fue un romance de película, fue el encuentro de dos formas de mirar el mundo, él con recursos, ella con arraigo. Hablaron de hijos, de pasados, de miedos. Hablaron también de condiciones. Alejandro afirmó que no quería que la relación supusiera dejar de trabajar por aquello que lo había formado. Esperanza insistió en que su autonomía no se negociaba. Hubo acuerdos delicados, pautas de convivencia y sobre todo un respeto que se fue tejiendo con paciencia. Las tensiones no desaparecieron.
Fernando lanzó maniobras legales para cuestionar la capacidad de Alejandro para tomar decisiones económicas. Algunos sectores del consejo intentaron frenar el cambio en la empresa con argumentos de riesgo y rentabilidad. Hubo filtraciones a la prensa sobre supuestas intromisiones de la nueva dirección en contratos antiguos. Aún así, los pequeños logros fueron acumulándose. Ricardo puso en marcha un programa piloto de jornadas laborales justas. Patricia organizó un comité de transparencia. La fundación inició cursos de oficios con matrícula mínima y becas para mujeres del barrio. El Centro Esperanza comenzó como una remodelación sencilla de una vieja bodega que Alejandro donó, pero se convirtió en un esfuerzo colectivo. Herreros, albañiles y costureras trabajaron en días en que el frío cortaba, y la ciudad empezó a ver cómo una porción del barrio se transformaba sin estridencias. Un episodio que consolidó la decisión de Alejandro fue la visita a uno de sus hoteles, donde había un caso de explotación laboral descubierto por una auditora. Había habitaciones compartidas sin ventilación y sueldos pagados con atrasos. La denuncia fue una evidencia de que la estructura necesitaba cambios. Alejandro, lejos de escabullirse, se presentó con un grupo de inspectores y empleados y habló en un modo que sorprendió al personal de gerencia. Pidió disculpas públicas por las fallas, prometió revisar procesos y accedió a pagar indemnizaciones y a rehacer contratos. No fue una escena que limpiara su pasado, fue un gesto que empezó a recomponer confianza. El mundo empresarial habitualmente trata de maquillar, pero aquella sinceridad pública tuvo consecuencias. Algunos inversores recularon, otros decidieron ver en la transparencia una apuesta a mediano plazo. Para Alejandro, la sensación de haber tocado fondo con su propia omisión fue un motor que no necesitó de elogios, necesitó trabajo sostenido. A medida que los meses avanzaban, el Centro Esperanza ofrecía talleres de costura, carpintería y cocina. Lupita, que ya crecía como una niña con ojos de escucha, ayudaba con la biblioteca infantil y con actividades de lectura. La comunidad organizaba noches de cine al aire libre y cenas solidarias que eran limpieza y celebración a la vez. Alejandro se involucró en la gestión, no como propietario distante, sino como alguien que aprendió a escuchar el nombre de cada persona que cruzaba sus puertas. Algunos días se le veía sentado con costureras, mirando las puntadas, conversando sobre pedidos y ajustando calendarios para que la producción fuera justa. Otros acompañaba a doña Carmen a repartir sábanas a personas sin hogar. No se trataba de redenciones grandilocuentes, era el lento tejido de la responsabilidad. La relación entre Esperanza y Alejandro, en su madurez, asumió una forma evidente. Él propuso un compromiso que no giró en torno a anillos lujosos, sino a la construcción de un proyecto compartido. En una tarde perfumada de primavera, él le llevó un plano del centro, con anotaciones de mejoras y una carta en la que explicaba que su vida había cambiado no porque lo descubrieran en la plaza, sino porque, durante ese tiempo, alguien le había devuelto un mapa para vivir con sentido. No fue una declaración de propiedad. Fue una oferta de alianza. Trabajemos juntos, dijo entre líneas, usando los recursos para que el barrio no fuera una anécdota de caridad, sino un ejemplo de dignidad. Esperanza pidió tiempo, como era natural. No renunció a prudencias ni a su rol de madre. Lupita, que ahora esbozaba una sonrisa más grande, observó con la seriedad de quien guarda rituales domésticos. El compromiso se consolidó en acciones. Alejandro destinó fondos para becas, acordó que la empresa contratara a personas de pastita con condiciones decentes y firmó un convenio con el ayuntamiento para que los proyectos del Centro Esperanza tuvieran supervisión comunitaria. El primer año nuevo desde el hallazgo fue una fiesta doméstica y a la vez un punto de inflexión. En la cena, entre platillos sencillos y risas, se habló del futuro con una serenidad que ya no temía a los papeles. Al sonar de las 12 campanadas, Alejandro, pidió que la comunidad lo acompañara.
No dio discursos ensayados, simplemente agradeció por las manos que lo habían levantado cuando no podía sostenerse. Sus palabras fueron breves y honestas. Algunos periodistas presentes registraron la escena, pero en Pastita, el gesto más seguido fue el abrazo prolongado que Esperanza le dio al hombre que, más que un apellido, ahora llevaba el reconocimiento de quienes lo habían acogido. Con el paso de los meses, la construcción del Centro Esperanza avanzó. Hubo problemas técnicos con permisos municipales, retrasos en materiales y una campaña de desprestigio orquestada por quienes veían en la transformación un riesgo para antiguas prácticas de negocios. No obstante, la comunidad respondió con trabajo voluntario y creatividad. La inauguración, prevista para el primer aniversario desde el hallazgo, estuvo marcada por una emoción que no se podía comprar. La gente había invertido no solo mano de obra, sino confianza. Doña Carmen, con su delantal raído y la dignidad que la acompañó siempre, tejió una mantilla que se exhibió en la entrada como símbolo de la continuidad del barrio. El día de la inauguración amaneció con una luz clara. La plazuela en la que Alejandro fue encontrado la primera noche estaba adornada con banderines y flores sencillas. Se notó en el rostro de mucha gente una mezcla de orgullo y asombro. Habían convertido una historia particular en una posibilidad colectiva. El Centro Esperanza abría sus puertas con aulas, una cocina, una sala de primeros auxilios y una pequeña exposición de prendas cosidas por las mujeres del taller. Hubo música, poemas leídos por alumnos y el sonido de la máquina de coser trabajando sin cesar. Alejandro, frente a un micrófono, habló de manera breve, reconoció sus omisiones pasadas, explicó los proyectos y pidió que las medidas a aplicarse en su empresa se midieran por la mejora de vidas, no por cifras luminosas. No hubo teatralidad, hubo en cambio una promesa de trabajo. En su discurso, que circuló luego por las redes, dijo algo que resonó más por sencillo que por original. Me encontré en la plaza sin recordar mi nombre. En ese tiempo entendí que el valor de una vida no se mide por los billetes que uno tenga, sino por las manos que te sostienen en la vulnerabilidad. Si hoy puedo abrir un centro, es porque alguien creyó que vale la pena invertir en otros. La frase fue recibida con aplausos mesurados. Algunos periodistas buscaron un titular, mientras la comunidad degustaba tamales y compartía historias de generosidad. La inauguración dejó, además de palabras, compromisos tangibles, empleos nuevos con contratos claros, becas para formación técnica, un programa de microcréditos administrado por la Fundación con criterios transparentes y un taller permanente de costura que funcionaría como unidad productiva administrada por las mujeres del barrio. El Centro Esperanza no pretendía resolver todos los problemas estructurales de la ciudad. Era un respiro, un lugar donde la dignidad encontraba herramientas para sostenerse. En el epílogo de ese día, cuando la luz ya cargaba menos de sol y más de memoria, Alejandro caminó hasta la fuente de la plazuela donde había sido encontrado. La plaza se veía distinta, menos fría, más recubierta por historias. Se sentó en el mismo banco donde antaño lo había cubierto el chal de Esperanza. La gente lo respetó con un silencio cálido. Allí, entre faroles y conversaciones lejanas, pensó en todo lo que había cambiado. No solo sus prioridades, sino la manera de entender la justicia. No creyó en una recompensa mística que le hubiera sido otorgada por haber sido encontrado. Tampoco pensó que la vida lo había perdonado por algo. Sintió simplemente que el destino, esa secuencia de decisiones, encuentros y gestos, lo había colocado en un camino donde la restitución era posible. Había riqueza, sí, pero más que cifras, había reconocimiento, compañerismo y la posibilidad de reparar. Esperanza, a su lado, miró la plaza con esa calma que no siempre se deja ver en los ojos de quien ha trabajado toda la vida. Lupita, ahora más alta, jugaba con unos niños en la fuente. Doña Carmen buscaba conversación con alguna vecina. Entre ellos se compartió una pasta de tamal que era, en su sencillez, una ceremonia de continuidad.
Alejandro tomó la mano de Esperanza con una ternura que ya no necesitaba palabras grandilocuentes. No hubo una petición dramática de boda ni promesas de transformación absoluta. Hubo un compromiso explícito: construir juntos un proyecto que cambiara la vida de otros y sostener en lo cotidiano la promesa de respeto mutuo. La recompensa, como se había anunciado en el título que esta historia exalta, no llegó solo con cheques o terrenos. Llegó con el reconocimiento público de la dignidad de quienes nadie valoraba antes. Los meses posteriores consolidaron los proyectos, la fundación publicó reportes, la empresa revisó contratos, y la comunidad de Pastita empezó a hacer referencia en pequeñas políticas urbanas. No fue un paraíso, hubo problemas administrativos, desconfianzas y alguna disputa por el poder local. Pero algo había cambiado en el horizonte de la ciudad. La idea de que la responsabilidad empresarial podía ir de la mano con la reparación social empezó a circular con mayor normalidad. Un año después de aquella noche fría, la plazuela volvió a llenarse, esta vez para celebrar el aniversario del Centro Esperanza. Había fotógrafos locales, sí, pero la ceremonia fue modesta y sentida. Al cortar el listón, el aplauso no fue por la fama de un apellido, sino por la historia de una mujer que decidió estirar su abrigo para cubrir a alguien que yacía en la intemperie. Doña Carmen pronunció unas palabras sencillas. Habló de la virtud de ayudar sin esperar retorno. Lupita leyó un poema que hablaba de manos que trabajan. Alejandro, con menos notas y más emoción, agradeció la confianza y reiteró su compromiso. En la plaza, los rostros eran los mismos que habían sido testigos de la primera noche, y también habían llegado vecinos nuevos que encontraron allí oportunidades. La inauguración del Centro Esperanza fue al mismo tiempo una clausura simbólica de una etapa y el comienzo de otra. Para muchos, la recompensa se leía en las nuevas ventanas del centro, en la máquina de coser que resonaba en el taller, y en la sonrisa de quienes recibían clases de oficio. Para otros, la recompensa era más privada, la certeza de que la dignidad de una costurera humilde había sido reconocida por alguien que, aun siendo rico, había preferido usar ese privilegio para reparar. En la última escena, la plazuela de San Fernando se vio bañada por la luz de la tarde. Las risas de los niños eran como campanas pequeñas que evocaban continuidad. Al fondo, la fuente seguía murmurando como siempre. Alejandro y Esperanza caminaron juntos un tramo del Callejón del Beso, sin prisa, con la calma de los que han aprendido a valorar las pausas. Él tomó su mano y le mostró la aguja dije que llevaba siempre en el cuello, ahora pulida por el uso cotidiano. No es regalo de riqueza, dijo, es recuerdo de un tiempo que me salvó. Ella lo miró y sonrió con la certeza que traen las decisiones bien tomadas. La historia de cómo el destino recompensó a quien nadie valoraba no se escribió en un solo acto grandioso. Se tejió con noches de cuidado, con decisiones jurídicas responsables, con la reforma de políticas laborales y, sobre todo, con la valentía humilde de una mujer que no esperaba reconocimiento. La verdadera recompensa fue que una vida que había sido invisible se volvió central, en la mente de un empresario, en la estructura de una empresa y en la voz de una comunidad que ahora tenía un espacio para aprender y ofrecer. Comparte esta historia con alguien que valore la hospitalidad y cuéntanos desde dónde la ves. Quizá en tu propio barrio haya una mano que espera ser reconocida,